Hola, hoy vamos a continuar con nuestra introducción a Photoshop y vamos a seguir aprendiendo algunas herramientas básicas. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un post para Instagram. Va a ser un post cuadrado de 1080 por 1080. Recordemos que para postear en redes sociales es importante que sepamos cuáles son las medidas y la resolución para que nuestras imágenes queden de manera óptima y se vean bien en cualquiera que sea la opción que vayamos a trabajar. El de hoy es de 1080 por 1080 píxeles. Entonces regresemos a Photoshop y vamos a crear un nuevo documento. Recordemos que aquí podemos poner nosotros las medidas que nosotros necesitamos. En píxeles lo podemos dejar 72 dpi. En este a mí me interesa tener el color blanco de fondo, ya verán más adelante por qué. Y recordemos que vamos a trabajar a 72 dpi. Entonces tenemos aquí nuestro formato donde vamos a trabajar. Es importante que cuando vayamos a trabajar usemos líneas guías que nos van a servir de referencia para nuestro diseño. Nos vamos a vista y en nueva composición de guía. Aquí nos aparece una ventana en la que podemos definir de qué forma vamos a colocar nuestras líneas guías. Yo aquí ya estaba predefinido que el margen, las líneas de alrededor, me dejé un margen de 1 pulgada en los 4 lados y vamos a dividir nuestra pantalla en tercios. De esta forma yo voy a tener líneas guías para tomar como referencia y utilizar estas como guías, como su nombre le indica, para colocar nuestros elementos y en general queda una composición balanceada y armoniosa. Entonces le doy OK y entonces automáticamente tengo estas líneas guías y puedo empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer hoy va a ser colocar un objeto en una cocina. Yo voy a trabajar con esta cafetera, que es una cafetera marca Fellow. La voy a abrir en un archivo aparte, no lo agregué sobre el formato que ya creé, sino que lo abrí, ¿sí?, en un archivo aparte, porque yo lo voy a cortar aquí y una vez que esté cortado lo voy a pasar al fondo de la cocina que yo necesito, ¿sí? Entonces, primero analicemos el objeto que tenemos. Tenemos una forma pues muy básica en general, con líneas muy limpias. Vemos que el fondo es oscuro y tenemos aquí parte del objeto que también es oscuro. Vemos un reflejo porque nuestra superficie es de un material liso que permite que se refleje el objeto. Y analicemos esta sombra. Este reflejo. El reflejo tiene mucho más detalle conforme se acerca al objeto y es mucho más difuso conforme se aleja. Es importante que empecemos a tomar en cuenta estos detalles para que cuando nosotros tratemos de imitarlos, pues realmente se vea algo real, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a recortar nuestro objeto. La semana pasada trabajamos con herramientas de selección, pero quiero demostrarles que también hay otra herramienta que nos puede funcionar. En este caso, yo estoy tomando la herramienta de selección y voy a ver qué pasa si yo empiezo a seleccionar. Vemos que en estas partes no logra definir tan bien cuál es la orilla porque es muy similar al fondo. Entonces yo necesito hacer ese recorte de imagen de una forma mucho más nítida, ¿sí? La herramienta del lazo pues puede ser muy recta y muy tosca para ir bordeando algo que es curvo. Entonces esta herramienta tampoco la voy a usar. Hoy vamos a hacer la selección con la herramienta de pluma. La herramienta de pluma lo que hace es crear trazos y puntos vectoriales. Donde yo ponga un punto va a crear un vector y si yo jalo pues me crea las pestañitas que me hacen formas curvas.
Entonces, creo que esta es una buena herramienta que nos puede servir en este caso para delinear nuestra cafetera. Entonces yo voy a empezar a delinearla colocando puntos y arrastrando en donde se necesite para ir creando toda la forma de esta figura. Recordemos que es muy importante que yo no agarre píxeles del fondo, porque si yo dejo esos puntitos negros, esos píxeles negros, pues cuando yo tengo ya mi objeto terminado, voy a crear una sensación de que tiene una orilla y eso ya se ve un poco extraño a la hora de crear un fondo de otro color. Si en este caso yo le quisiera poner un fondo claro, ya se va a ver un poco extraño. Entonces cuando yo haga este trabajo de ir delineando, tengo que estar pendiente de que esté adentro del color y no agarre nada del color de fondo, ¿sí? Bueno, ya casi vamos terminando. Y recordemos que los objetos en el mundo real pues no son perfectamente rectos, entonces mientras más nos peguemos a estas curvas, pues se va a ver el objeto pues no tan falso, ¿sí? Esta es una fotografía o tal vez es un render. Ahora ustedes sabrán que los programas de render son muy efectivos. Pero bueno, tenemos terminado ya el delineado de nuestra jarría. Y ahora es importante que veamos en dónde vamos a hacer esa selección. Si se recuerdan, cada vez que hacemos una selección con nuestras herramientas de selección, se ven como punteadito moviéndose, como hormiguitas. En este caso no lo vemos así porque este es un trazo. Aquí en el mismo panel donde están las capas o layers, vemos aquí también un panel que dice trazado. Y aquí vemos que está delineado el mismo objeto que tenemos aquí. Entonces, para que este trazado que hicimos se vuelva una selección, nos vamos aquí abajo y vemos estos puntitos. Hice cargar el trazado como selección. Y entonces ahí ya lo tenemos como una selección. Entonces este trazado que hicimos de la jarría, nos paramos en la herramienta V de mover y lo arrastro a donde tengo mi formato vacío. Ahora necesito colocar aquí mi fondo. El fondo es una cocina y este sí lo voy a arrastrar directamente aquí. Vamos a ver la proporción que yo quiero. Todas estas imágenes son en alta resolución, entonces no hay pena que yo las amplíe porque se van a ver bien. Aunque es importante notar que el efecto de la imagen original pues viene borrosa del fondo. Vamos a las capas. Las capas son como hojas sobre una mesa, entonces recordemos que la que está hasta arriba se ve primero y las que están abajo se ven pues abajo. Es importante ponerles nombre. El fondo de cocina se queda ahí y yo lo voy a reducir para que se adapte a la proporción que yo necesito. Lo que voy a crear ahora es la sombra y el reflejo. Yo voy a duplicar esto con control J, duplico la jarría y con control T, transform o transformar, y le voy a dar clic derecho y aquí dice voltear vertical. Eso quiere decir que lo va a girar, pero de forma vertical. Entonces yo ya tengo la copia y la voy a poner abajo para poder crear ese reflejo del objeto. Le doy enter y lo puedo mover
pero recordemos que esta copia que le vamos a poner reflejo está arriba y yo necesito que este reflejo esté abajo de la jarría para que en primer plano se vea la parte de abajo de la sombra, la parte de abajo, perdón, de la jarrilla. Entonces vamos a trabajar aquí en efectos. Esto lo que hace es que le da ciertas características o estilo a una capa. Entonces yo tengo que tener seleccionada una capa y le doy aquí y aquí me van a aparecer muchas opciones. Le voy a poner aquí, le puse sombra paralela y automáticamente me despliega todo este panel. Este panel son los efectos, los estilos de la capa, y aquí en el cuadrito este podemos previsualizar cómo es que va quedando nuestro objeto. En este caso yo le voy a hacer una sombra. No sé si logran ver aquí en la jarrilla de abajo que la sombra se ve, ya le colocó una sombra. Pero si se dan cuenta, le coloca sombra también a la parte de abajo, porque esta sombra que crea es como que el objeto fuera un objeto plano, digamos, como una calcomanía puesta sobre un papel. Si yo la levanto un poquito, crea una sombra a la orilla de todo el objeto. Pero veamos cómo podemos modificar esto. Esto tiene aquí opciones para modificar el ángulo de donde le va a dar la luz. ¿Sí? En este caso yo necesito que la luz venga de arriba y entonces la sombra se va a reflejar hacia abajo. Si yo muevo, vean aquí abajo cómo se ve que cambia el punto desde donde viene la luz. Entonces yo lo voy a poner aquí en 90 porque yo necesito que la luz venga exactamente de arriba para que el reflejo se vea hacia abajo. Aquí yo puedo modificar la distancia de la sombra. No la quiero tan grande, la quiero un poco pegadita. Y aquí qué tan definida es la sombra, una sombra muy dura o una sombra un poco más difusa. Y puedo ver también la opacidad de la sombra, si quiero una sombra muy negra o quiero una sombra mucho más oscura. ¿Sí? Vamos a dejar por ahí, no la quiero a tanta distancia, la verdad es que la quiero una sombra pequeña. Y le voy a dar OK. Entonces si se dieron cuenta, al layer o a la capa de la jarría le puso esta sombra, pero yo no quiero que esto parezca como que fuera un papel. Entonces en este caso yo hago un truquito que duplico este objeto, control J para duplicar, y voy a apagar este que es el de arriba y me voy a quedar con el de abajo y le voy a llamar aquí sombra jarrilla, y aquí le voy a poner jarrilla mejor. Entonces yo voy a apagar este para que ustedes vean lo que les digo. En este caso vemos esa sombra que se hizo alrededor, ¿verdad? Pero yo no quiero que se vea como que esto es un papel. Entonces yo voy a borrar la jarría en su gran mayoría. Ay, perdón, no estoy en el layer correcto. Voy a borrar esta parte de la jarría. Aquí se me quedó el piquito. Y entonces cuando yo enciendo este layer y le quito este efecto, se dan cuenta, ya solo me quedó la sombra en la parte de abajo. ¿Sí? Aquí no voy a usar el efecto de sombra en todo el objeto porque no me interesa que se vea esta sombra. La voy a apagar y entonces cuando enciendo mi fondo pues ya no se nota esa sombra que estaba ahí, porque aquí no hay ninguna pared, la pared está hasta allá, hasta el fondo donde está la estufa. ¿Sí? Entonces ya con eso yo tengo ya el efecto solo en la parte de abajo, pero es importante que cuando yo trabajo objetos que deben ir juntos, yo los una, porque ¿qué pasa si yo muevo por error esta jarría y esto me queda abajo? Ya se va a ver un poco extraño, ¿verdad? Entonces yo voy a seleccionar los dos layers, le doy clic a un layer, shift y clic al otro, y así tengo los dos, y le voy a dar a esta cadenita.
esta cadenita lo que hace es anclar los dos objetos, pero recordemos que yo ya había hecho la sombra, entonces sería importante que también anclara esta sombra, este reflejo, perdón, porque son tres objetos que tienen que ir de la mano, los tres tienen que estar juntos, entonces a los tres los voy a encadenar. Así cuando yo muevo uno, se vienen todos porque están unidos con esa cadenita. Si en algún momento yo tengo que mover esto, se vienen los tres juntos, ¿sí? Bueno, ahora esta sombra, el reflejo, perdón, de abajo no se ve muy real. Tenemos que hacerlo más difuso, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es bajarle la opacidad, qué tan intenso es, qué tan transparente, y vemos ahí que nuestro reflejo ya se ve un poco más real, ¿sí? Pero recordemos que en el objeto que teníamos de ejemplo, la parte de abajo se veía un poco más difusa, no se veía tan nítido, ¿sí? Entonces podemos probar con borrando, por ejemplo, con un borrador, digamos. Y recordemos que siempre hay muchas formas de hacer lo mismo. Yo voy a modificar la opacidad del borrador para que no borre tan drástico, sino que deje algo. Y se dan cuenta, ahí tal vez se fue mucho. Ahí pues ya creamos un reflejo que se ve pues bastante más real, ¿sí? Es algo sencillo, pero que funciona bastante bien. Ahora vamos a agarrar un objeto vectorial trabajado en Illustrator. En este caso, la marca de esta jarrilla es marca Fellow y el hashtag que ellos utilizan es Hello Fellow. Entonces yo lo escribí con un tipo de letra, pues como escrito a mano en Illustrator. Recordemos que si queremos trabajar textos, aunque sean pequeños, es mejor que los trabajemos desde Illustrator. Y ya estando aquí, los podemos arrastrar directamente para Photoshop. Y podemos tener ya aquí algún elemento. Podemos también traer desde nuestra carpeta, podemos traer la marca. Es importante que veamos cuál es el carácter que tienen las marcas en general para trabajar sus colores, para trabajar su imagen en general. Esta marca es como de un diseño muy limpio, entonces con pocos elementos pues podemos lograr una composición bastante alegre. Ok. Luego vamos a ver aquí también que podemos jugar un poco con los filtros de los fondos. Aquí abajo vemos un circulito cortado por la mitad. Esto lo que hace es que crea capas de ajustes que van a afectar a los layers que están abajo de esa capa. Es como si yo colocara un acetato y han visto estos acetatos que tienen color, entonces si yo lo pongo encima de una foto se va a modificar todo. Vamos a poner aquí un filtro de color uniforme, ¿sí? Yo puedo seleccionar un color X, en este caso podemos trabajar con este naranja y veamos lo que pasa. Aquí lo que me hizo es que me creó una capa naranja sobre el objeto. Yo quiero que esta capa afecte solo al fondo de la cocina. Entonces aquí donde dice normal, son las diferentes, vean, estas son, ustedes pueden ir parando en cada uno y les va a ir dando el ejemplo de cómo funciona este filtro sobre cada uno, sobre el fondo. Entonces cada uno pues tiene diferentes características, el color inverso, exclusiones, tono, saturación. Entonces yo puedo crear, en este caso este de luz suave, me gusta mucho cómo se ve. Y eso pues hace que el fondo
que originalmente se veía como muy frío, le aplico un filtro como naranja. Pero ¿qué pasa si a mí no me gusta este color? Yo le doy clic aquí donde está el color y me va a abrir otra vez esta pantalla. Y yo puedo modificar y ver qué sucede. Lo puedo hacer verdoso y darle un tono verdoso o azul o morado o del color que yo quiera. Veamos lo interesante que se ponen los colores cuando están, aquí están como el color como muy intenso, pero si yo le bajo la oscuridad, los colores se vuelven muy muy bonitos. Esto es un efecto como muy interesante. Aquí se ven como más blancos, ¿sí? Y este color de aquí me gustó mucho. En el naranja se va a ver como quemadito y entonces tal vez le combina un poco más a este color cobrizo que tiene nuestra jarría. Entonces si se dan cuenta, esta era originalmente la foto y con este filtro de color ya le da un toque mucho más interesante. Voy a quitar las guías. Mostrar guías, no quiero mostrarlas. ¿Sí? Entonces tenemos ya de una forma muy sencilla un diseño donde tenemos el objeto. Tal vez ponemos al revés esto. Recordemos que nuestras guías nos sirven siempre para no perdernos del... No encuentro las guías. Guías. Ahí está. Para que no perdamos esa referencia de los márgenes. Si no me quiero salir de los márgenes, mantener los objetos centrados, o yo lo quiero centrar a esta línea, también funcionaría. Puedo jugar con los elementos que tengo y mantener la proporción entre ellos, pero tengo líneas de referencia que me van a ayudar a que esta composición pues se vea mejor. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya les dejo a ustedes para que puedan crear un anuncio con estas mismas características y hasta pronto.